en esta oportunidad vamos a repasar el tema relacionado a las leyes de Kirchhoff. La idea de este problemita es que nos orientemos, en primer lugar, a saber aplicar las leyes de Kirchhoff a un circuito como el que se muestra y a partir de un sistema de ecuaciones resolverlo y determinar lo que se nos pide. ¿Ok? Entonces vamos a leer el primer problemita. Dice, en el circuito de la figura encuentre las corrientes que circulan por los alambres y la potencia entregada a la resistencia de 6 ohmios. Como vemos aquí, tenemos un circuito que está conformado por diferentes elementos. Por ejemplo, tenemos una fuente de 14 voltios, otra de 10 voltios, elementos como la resistencia de 4 ohmios, de 6 ohmios y de 2 ohmios. Aquí podemos notar que tenemos una malla o un circuito cerrado aquí en la parte superior. Vamos a llamarle la malla 1. Y por acá tenemos otra malla inferior, también formada por un circuito cerrado, a la cual le vamos a llamar malla 2. Adicionalmente podemos darnos cuenta que tenemos también una malla externa, que también puede ser factible de utilizarla en el caso que sea necesario. En este caso, entonces, trabajamos con dos mallas internas, la 1 y la 2. Ahora bien, viendo un poquito la teoría de lo que es las leyes de Kirchhoff, acá podemos notar que son dos leyes las de Kirchhoff, la ley de los nodos y la ley de las mallas. La ley de los nodos nos indica que la suma de corrientes de ingreso o de entrada por un nodo o un nudo debe ser igual a la suma de corrientes que salen de ese nudo. Por ejemplo, acá tenemos la unión de los alambres, que es conocida como el nodo o nudo, en este caso el ramal, el circuito. Y acá tenemos también otro nodo. Entonces ahorita vamos a desarrollar el problema y vamos a darnos cuenta que la corriente que pueda venir por este nodo puede que se reparta o se divida en corrientes que sigan por los otros alambres conductores. Entonces, esta primera ley de los nodos cumple con la conservación de la carga eléctrica. ¿Ok? La segunda ley de las mallas nos indica que la sumatoria de las diferencias de potencial generadas en el circuito cerrado debe ser igual a 0. Es decir, ya conocemos nosotros que cada uno de los elementos del circuito, por ejemplo, las resistencias, generan una diferencia de potencial que está dada por la ley de Ohm, en este caso por el producto I por R. Y las fuentes justamente que son las que alimentan al circuito con un determinado voltaje. Entonces, si yo sumo los voltajes o las diferencias de potencial de los elementos de la malla, para un circuito cerrado, esto debe dar igual a 0. ¿Ok? Pues bien, ahora, adicionalmente, también tenemos que seguir una convención de signos para poder recorrer el circuito cerrado o la malla. En este caso, podemos ver aquí, si tenemos un elemento llamado resistencia, si yo elijo el recorrido de esa malla y puedo visualizar en qué sentido he elegido la corriente, entonces si vemos que aquí el sentido es contrario, podemos decir que el producto I por R va a ser positivo. Recuerda que este I por R es el voltaje o la diferencia de potencial. Ahora, en el caso de que el recorrido elegido en la malla tenga el mismo sentido que la corriente, en este caso el producto I por R va a ser negativo. Pues bien, en el caso de las FEN o las fuentes de alimentación, podemos notar que si yo paso de menor a mayor potencial durante el recorrido del circuito, se dice que la FEN, en este caso, es positiva. Pero si yo paso la FEN de mayor a menor potencial en mi recorrido, se indica que esa FEN es negativa. Entonces, tomando en cuenta esta convención de signos, vamos nosotros a resolver el problema y determinar lo que se nos indica como son las corrientes y la potencia que se entrega a la resistencia de 100 ohmios. ¿Ok? Entonces vamos a empezar entonces con la solución. Para esto vamos a ver las fuentes. Por ejemplo, en esta malla 1 vemos dos fuentes, la de 14 y la de 10 voltios. Por lo general podemos elegir el sentido de la corriente que sea gobernado por la fuente de mayor potencial. En este caso voy a indicar que la corriente vendría de esta manera. Y a esta corriente le voy a llamar corriente I. Ahora, vemos claramente que la corriente llega al nodo. A este nodo, justamente, esta corriente se va a dividir en dos corrientes.
Vamos a asumir que una vaya por acá, le vamos a llamar corriente I1, y la otra venga por aquí, y vamos a llamarle corriente I2. Entonces, bajo ese criterio ya estamos eligiendo el sentido de las corrientes. Ahora bien, lo que tengo que seguir haciendo ahora es elegir el recorrido para la malla 1 y para la malla 2. En este caso, vamos a elegir el recorrido en sentido antihorario. Entonces va a ser mi recorrido para la malla 1. Y el mismo recorrido lo vamos a elegir para la malla 2, también que sea en sentido antihorario. Recuerda que elegir el sentido de la corriente o el recorrido de acuerdo a tu elección, eso nos puede indicar que posiblemente no sea el adecuado. Entonces en este caso eso lo vamos a poder notar en nuestros resultados, que luego lo voy a explicar. Pues bien, ya una vez dada a conocer el sentido de la corriente y nuestro recorrido, ahora sí podemos plantear nuestras leyes de Kirchhoff y empezar a resolver nuestro problema. Empezamos entonces. La ley de los nodos. ¿Qué nos diría en este caso? Podemos ver claramente aquí que la corriente que ingresa por este nodo es igual a la corriente que debe salir. Entonces nuestra primera ecuación sería que la corriente I va a ser igual a la suma de la corriente I1 más la corriente I2. Entonces nos damos cuenta claramente, corriente que ingresa debe ser igual a la suma de las corrientes que sale. Entonces en este caso, esta ecuación le vamos a llamar ecuación número 1. Ahora bien, ya considerando mi ley de los nodos al circuito, ahora voy a considerar la ley de las mallas. Entonces, para eso estudiamos la malla 1 inicialmente. Entonces, ponemos aquí malla 1. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? La segunda ley de Kirchhoff, la ley de las mallas. Vamos a sumar todas las diferencias de potencial generadas en el circuito cerrado y vamos a igualarlo esto a 0. Para ello podemos elegir un punto para recorrer el circuito. Por ejemplo, yo elijo el punto por acá, que le llamo punto A. Entonces, al elegir ese punto, debo recorrer de acuerdo al elegido, ¿no? Recorrido en sentido antihorario. Entonces empezamos a bajar por acá y tenemos aquí una resistencia. Si vemos el recorrido está en el mismo sentido de la corriente, eso nos indica que el voltaje generado en ella sería menos 4 veces la corriente, que sería I, ¿no? El producto I por R. Seguimos avanzando por el circuito y pasamos por aquí, una FEN que va de menor a mayor potencial. En este caso sabemos que si va de menor a mayor potencial, la FEN es positiva. Entonces en este caso sería más 10 voltios. Seguimos avanzando, pasamos por esta resistencia de 6 ohmios y pasamos en el mismo sentido de la corriente, pero en este caso es la corriente I1, por ese ramal. Entonces sería negativo, sería menos 6 por la corriente I1, que circula por la resistencia. Y seguimos avanzando y pasamos a esta FEN, pero pasamos de menor a mayor potencial. Significa que la FEN debe ser positiva. Entonces acá sería más el valor de la misma, que sería 14 voltios. Y finalmente llegamos nuevamente al punto A, donde empezamos a recorrer el circuito. Eso significa que el circuito se cerró y esta suma de voltajes debe ser igual a 0. Pues bien, resolvemos aquí la expresión recordando que la corriente I es igual a la suma de I1 más I2. Eso lo colocamos por aquí y efectuamos la expresión. Sería I1 más I2. Acá efectuamos, sería menos 6I1 y acá sería más 24. Y esto es igual a 0. Acá resolvemos, sería menos 4I1 menos 6I1, nos quedaría menos 10I1. Menos 4 sería acá por I2, menos 4I2, que lo dejamos indicado, más 24. Y esto debe ser igual a 0. A partir de acá lo que voy a hacer es simplemente llevar las corrientes al otro miembro para hacerlas positivas. Entonces dejamos el 24 en ese lugar y acá nos quedaría 10I1 más 4I2. Esta ecuación que hemos obtenido vamos a llamarle la ecuación número 2. ¿Correcto? Entonces, si nos damos cuenta,
Al plantear las reglas o las leyes de Kirchhoff en este caso, estamos formando un sistema de ecuaciones. Entonces lo que tenemos que hacer justamente, por los métodos ya conocidos, resolver el sistema de ecuaciones y hallar justamente las corrientes que se nos está pidiendo. Y en este caso, simplemente vamos ahora a terminar el problema conociendo ahora la malla 2, las reglas de Kirchhoff para nuestra malla 2. Entonces en este caso aplicamos para la malla 2. ¿Cómo sería? Vamos a ver, de la misma manera. Esta es la malla 2, elijo algún punto para recorrer el circuito. Por ejemplo, puedo elegir este punto, que es el punto B. Entonces, acá he elegido el sentido también antihorario para mi recorrido. Entonces empiezo a recorrerla, yendo por aquí, y estoy pasando la resistencia de 6 ohmios en sentido contrario a la corriente que circula por ella. Eso me indica que el producto I por R debe ser positivo. Entonces sería más 6 veces I1. Seguimos avanzando, paso por la FEN o la fuente de alimentación de mayor a menor potencial, eso me indica que esa FEN es negativa. Entonces sería menos 10 voltios. Seguimos avanzando por este ladito y pasamos por esta resistencia, pero en el mismo sentido de la corriente, I2. Eso significa que el producto IR es negativo. Entonces sería menos la resistencia por la corriente I2. Y esto va a ser igual a 0. Porque vamos a llegar nuevamente al punto B, circuito cerrado. Pues bien, ya planteada la ecuación para la malla 2, si nos damos cuenta, ya tiene expresada a I1 y a I2. Entonces en este caso simplemente ordenamos términos. Entonces ponemos acá 6I1 menos 2I2 debe ser igual a 10. De aquí entonces podemos indicar que esta ecuación va a ser la ecuación número 3. Entonces, si podemos notar aquí, conociendo la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, ya podemos ahora sí aplicar algún método para resolver el sistema de ecuaciones y conocer las corrientes. En este caso, lo que yo voy a emplear es relacionar la ecuación 2 con la ecuación 3. Voy a sumarlas miembro a miembro, ¿ok? Entonces, ponemos por acá la ecuación 2. Sería 24 es igual a 10I1 más 4I2. Y por acá ponemos la otra ecuación que sería 10 es igual a 6I1 menos 2I2. Y empezamos a resolver. En este caso, voy a multiplicar y voy a eliminar I2. Entonces multiplico por 2 en este caso. Entonces si multiplico por 2 a toda esta ecuación, acá nos quedaría menos 4. Con este más 4 se cancelaría el término, ¿no? Entonces acá nos quedaría eliminado el término de I2. Pero resolviendo acá nos quedaría 2 por 10 sería 20. Sumado a 24 sería 44. Igual. Y acá nos quedaría 6 por 2, 12. Sumado a 10 sería 22. 22 y 1. Y de acá despejamos y conocemos I1. En este caso sería 2 amperios. Entonces ya conozco la corriente I1 que circula por uno de los alambres conductores. Pues bien, una vez conocida esta corriente, ahora puedo utilizar la ecuación 2 o 3 para conocer la corriente I2, ¿no? En este caso, reemplacemos la corriente I1 en la ecuación 3, por ejemplo, ¿no? En 3, ¿listo? Al reemplazar nos quedaría 6 veces I1, pero I1 ya conocida, 2 amperios, menos 2 veces I2, que es lo que queremos conocer, y esto debe ser igual a 10. En este caso, efectuamos la operación, acá nos quedaría 12, pasa restando el 10, nos quedaría 2. 2 va a ser igual a 2 y 2 al despejar, y por lo tanto I2 nos quedaría igual a 1 amperio. Entonces, conocemos I1 y conocemos I2. Finalmente, queremos conocer la corriente I. Según la ley de los nodos, la corriente I es la suma de I1 más I2. Entonces, en este caso, por lo tanto, vamos a indicar que la corriente I sería la suma de I1, que valdría 2 amperios, más I2, que valdría 1 amperio. Por lo tanto, la corriente I sería igual a 3 amperios.
Entonces, como indica la pregunta, nos dice que determinemos las corrientes que circulan por los alambres. Ya están determinadas a partir de la aplicación de las leyes de Kirchhoff. Finalmente, según la última pregunta en el problema, nos indica que determinemos la potencia entregada a la resistencia de 6 ohmios, ¿no? En este caso, la que está en el ramal central. ¿Cómo hacemos ello? Ya recordemos un poquito entonces a qué es igual la potencia. La potencia sabemos que es igual al producto de I cuadrado por R, ¿no? En este caso. La corriente que circula por esta resistencia. Entonces simplemente lo que hacemos es, para la resistencia de 6 ohmios, vamos a poner acá, para R igual a 6 ohmios, vemos por la figura que la corriente que circula por ella es la corriente I1. Entonces nos interesa conocer la potencia a partir de esa corriente. En este caso tendríamos entonces I1 al cuadrado, pero I1 sabemos que vale 2 amperios. Entonces acá sería 2 al cuadrado por la resistencia que valdría 6 ohmios. Por lo tanto, la potencia entregada a este resistor sería 24 y sabemos que la potencia se mide en watts. Por lo tanto, la potencia entregada a la resistencia de 6 ohmios sería 24 watts. Pues bien, entonces con esto hemos culminado este problema relacionado a las leyes de Kirchhoff.